En algún lugar de las fronteras de un imperio en decadencia hay un campo. No un campo famoso. No de esos que aparecen en mapas o libros de texto. No tiene monumento, ni placa, ni llama eterna ardiendo por los muertos. Es simplemente un trozo de tierra en algún lugar entre lo que fue y lo que nunca debió haber sido. Y en ese campo, oxidándose bajo décadas de nieve y silencio, yacen los huesos de un ejército que jamás debió fracasar. Cientos de máquinas, quizás más. Sus cascos inclinados en ángulos extraños. Las orugas medio enterradas. Los cañones apuntando a la nada. La pintura, desgastada por el tiempo, aún conserva las marcas de los proyectiles que las destruyeron. Otras parecen casi intactas, como si la tripulación simplemente hubiera salido una tarde y se hubiera olvidado de regresar. No se olvidaron. Les ordenaron marcharse. Les dijeron, oficialmente, que nada de esto había sucedido. Esta es la historia de un cementerio que un imperio intentó borrar. Una historia de acero y engaño, de catástrofe en el campo de batalla y silencio burocrático. Una historia sobre lo que sucede cuando la maquinaria militar más poderosa de la historia de la humanidad se estrella contra una verdad que se negaba a ver venir. Corre el año 1994. La Unión Soviética lleva 3 años legalmente disuelta, pero su fantasma sigue muy vivo, resonando en los pasillos del Kremlin, susurrando viejas costumbres al oído de generales formados en un mundo distinto. Y en algún lugar, en un país que fue República Soviética y que ahora es algo más difícil de definir, una columna blindada rusa se prepara para avanzar. El objetivo era Grozny, la capital de Chechenia. Una ciudad de aproximadamente 400.000 personas en aquel entonces, apretujada en un valle de las montañas del Cáucaso, entre picos que el ejército ruso había fingido controlar por completo durante 2 siglos. El alto mando ruso creía que la operación terminaría en días. Horas, decían algunos. Un general de verdad, con medallas y un mapa, les dijo a sus colegas que un solo regimiento aerotransportado podría resolver la situación en 2 horas. No estaba bromeando. Lo creía de verdad. Eso es lo que debería inquietar, no solo la arrogancia, sino la profundidad de su autoengaño. Para entender lo que ocurrió en esa ciudad helada a finales de 1994 y principios de 1995, hay que entender lo que los militares rusos creían que era. No lo que realmente era, sino lo que creían que era. El ejército soviético, en su apogeo a principios de la década de 1980, era un coloso. Contaba con aproximadamente 50.000 tanques, la mayor fuerza blindada de la historia bélica. Las series de 72-80, que constituían la columna vertebral de esa fuerza, eran, sobre el papel, máquinas formidables. El T-80 en particular, con su motor de turbina de gas y su blindaje compuesto, había sido descrito en las evaluaciones de inteligencia occidentales como un rival casi igual al M1 Abrams estadounidense. La doctrina soviética se basaba en la masa, la velocidad y la penetración blindada. El concepto se denominaba OMG, Grupo de Maniobra Operacional, una lanza blindada autosuficiente diseñada para atravesar las líneas de la OTAN en Europa Central y alcanzar el Canal de la Mancha antes de que Occidente pudiera coordinar una respuesta coherente. Esto no era una fantasía. Los planificadores occidentales se lo tomaron muy en serio. Las pesadillas de los generales de la OTAN en las décadas de 1970 y 1980 estaban plagadas casi por completo de T-80. Pero entonces la Unión Soviética se disolvió, y la Federación Rusa, nacida de sus ruinas, heredó el armamento, pero no la competencia. El presupuesto de defensa se desplomó. Los ciclos de entrenamiento se redujeron drásticamente. Para 1994, muchas tripulaciones de tanques rusas acumulaban menos de 10 horas anuales de entrenamiento operativo real. Los tanques mismos fueron cada vez más descuidados, y sus programas de mantenimiento fueron ignorados por oficiales que llevaban meses sin cobrar. Y, lo que es crucial, la doctrina, la grandiosa doctrina blindada diseñada para las llanuras de Europa Central, nunca se había actualizado seriamente para un tipo de guerra diferente. Una guerra de combate cuerpo a cuerpo. Una guerra urbana, una guerra en la ciudad. Grozny iba a hacer esa guerra, y nadie en el alto mando ruso realmente quería oír hablar de ello. Cuando las órdenes llegaron a finales de diciembre de 1994, los comandantes que las recibieron comprendieron, al menos vagamente, que algo andaba mal. El plan contemplaba un asalto blindado en 4 columnas directamente al centro de Grozny. Los tanques avanzarían simultáneamente desde el norte, el noreste, el oeste y el este. La fuerza blindada convergería en el Palacio Presidencial,
sede de la resistencia chechena, y el enorme peso del acero ruso provocaría el colapso de los defensores. El plan partía de una serie de suposiciones que resultarían catastróficas. Asumía que los combatientes chechenos estarían desorganizados y desmoralizados. Asumía que los blindados rusos, en un entorno urbano, serían capaces de neutralizar a la infantería. Asumía que las columnas mantendrían la coordinación. Y, quizás lo más fatal, asumía que las tripulaciones de los tanques estaban preparadas. No estaban preparados. Los hombres en esas torretas eran, en muchos casos, reclutas apenas entrenados. Algunos eran muchachos que habían pasado semanas en el campo comiendo comida en mal estado y esperando. Su equipo estaba en pésimas condiciones. Sus mapas estaban desactualizados. Sus equipos de comunicaciones fallaban constantemente. Cuando un coronel recordó más tarde el estado de su unidad antes del asalto, no utilizó las palabras que uno esperaría de un documento militar. Dijo que sus hombres parecían ir a un funeral. Tenía razón. Simplemente aún no sabía que sería el suyo propio. Hay momentos en la historia militar que actúan como puntos de inflexión. Antes del punto de inflexión, un mundo. Después del punto de inflexión, otro. La noche del 31 de diciembre de 1994 es uno de esos momentos. Mientras el nuevo año se acercaba a la medianoche, las columnas blindadas rusas iniciaron su avance hacia Grozny. Era una noche fría, de esas que hacen que el metal se vuelva quebradizo y que el vaho se vea a 50 metros de distancia. Los combatientes chechenos, que se habían estado preparando precisamente para este momento, ya estaban en posición, en edificios, en sótanos, en azoteas, en los pisos superiores de los complejos de apartamentos que se alzaban sobre las estrechas calles como acantilados de hormigón. Habían pasado semanas preparándose. Habían registrado previamente sus posiciones de tiro. Conocían las calles. Conocían los cuellos de botella. Sabían por dónde tendrían que ir los tanques porque en una ciudad solo hay una dirección en la que un tanque puede moverse, hacia adelante, hasta que ya no pueda más. La columna norte, encabezada por elementos de la 131ª Brigada Maikop, penetró profundamente en la ciudad, demasiado profundamente. Los tanques de vanguardia avanzaron hacia el distrito de la estación central de trenes y se detuvieron, esperando apoyo de infantería que no estaba ni cerca, esperando seguridad en el flanco que ya había perdido contacto, esperando órdenes que llegaban a través de una red de radio tan bloqueada y desorganizada que prácticamente reinaba el silencio. Entonces los chechenos se abrieron. No desde el frente, no desde donde la tripulación de un tanque está entrenada para mirar, desde arriba, desde los costados, desde el nivel del suelo simultáneamente. Las granadas propulsadas por cohetes salían de las ventanas de los pisos superiores, apuntando primero a la retaguardia de las formaciones de tanques, el último vehículo de la columna, para impedir la retirada. Luego a los vehículos de vanguardia, después a todo lo que había entre medias. La calle se convirtió en un corredor de fuego. Los T-80 estaban en llamas. El mismo T-80 que la inteligencia occidental había dedicado miles de millones de dólares a modelar, analizar y temer, ardía en una calle de Grozny porque un joven de 19 años, con un cohete portátil, había apuntado al compartimento del motor desde arriba, desde la ventana de un tercer piso, un ángulo de disparo que el blindaje del tanque nunca estuvo diseñado para contrarrestar. Los sistemas de blindaje compuesto del T-80 estaban diseñados para amenazas de trayectoria plana. La amenaza que descendía desde arriba lo atravesó sin problemas. Las tripulaciones que intentaron escapar de sus vehículos se encontraron en calles desconocidas, en la oscuridad, rodeadas de combatientes que conocían cada centímetro de aquel terreno. Algunos lograron salir, muchos no. La 131ª Brigada de Maikop, una de las formaciones blindadas más experimentadas que Rusia envió a esa ciudad, fue prácticamente aniquilada en cuestión de horas. Su comandante, el general de división Iván Babichev, describiría años después aquella noche como algo que aún no podía asimilar del todo. Para la mañana del 1 de enero de 1995, las calles alrededor de la estación central de trenes y las manzanas circundantes estaban repletas de blindados rusos incendiados y destrozados. Estimaciones posteriores, recopiladas minuciosamente por historiadores militares durante las décadas siguientes, sugieren que en los primeros días del asalto, las fuerzas rusas perdieron entre 200 y 400 vehículos blindados en Grozny y sus alrededores. Algunas estimaciones son incluso más altas. El gobierno ruso, por supuesto, nunca publicó una cifra que considerara apropiada para que el público conociera. Aquí es donde comienza la portada. El ejército soviético,
Y ahora el ruso tenía una larga y arraigada práctica relación con el silencio estratégico. Las bajas en Afganistán entre 1979 y 1989 se gestionaron con sumo cuidado. Las muertes se mencionaron de forma indirecta. Las pérdidas de equipos se minimizaron en los informes oficiales y la verdadera magnitud del coste de la guerra se ocultó tras un manto de jerga burocrática y documentación clasificada. Toda una generación de oficiales se había formado dentro de ese sistema. Sabían cómo funcionaba. No se mentía exactamente. Simplemente no se permitía que la imagen completa quedara plasmada en ningún documento verificable. Tras la catástrofe de la Nochevieja en Grozny, ese aparato volvió a funcionar. Los restos de los vehículos destruidos fueron recogidos, en la medida de lo posible. No fue fácil. Algunas de las mayores concentraciones de escombros se encontraban en zonas que permanecieron bajo control checheno durante semanas, a veces meses. Pero a medida que las fuerzas rusas consolidaban gradualmente, y con brutalidad, el control sobre partes de la ciudad durante el invierno y la primavera de 1995, llegaron equipos de rescate. Llegaron con grúas, vehículos de remolque y sopletes de acetileno, y cortaron, y transportaron, y cargaron lo que pudieron en vagones plataforma y camiones de transporte pesado, y lo sacaron de la ciudad. Parte de ella fue a parar a depósitos militares de chatarra. Otra parte fue a parar a depósitos que oficialmente no cumplían la función que debían desempeñar. Otra parte fue conducida o remolcada a lugares remotos, campos, solares y recintos vallados en zonas con mínima vigilancia civil, y simplemente abandonada allí para que se oxidara en filas organizadas e incontables. Estos eran los cementerios, y el Estado ruso no quería que fueran fotografiados. El intento de suprimir las pruebas visuales del desastre de Grozny no fue casual. Los periodistas independientes que intentaron documentar la magnitud de las pérdidas materiales en Chechenia durante 1995 y 1996 no solo se enfrentaron a la obstrucción burocrática, sino también a un grave peligro físico. Anna Polikovskaya, la extraordinaria periodista de investigación rusa que dedicó años de su vida a cubrir las guerras chechenas y que fue asesinada en Moscú en 2006, casi con toda seguridad a causa de ese trabajo, escribió extensamente sobre la supresión sistemática de información sobre las bajas y pérdidas militares rusas. El número de soldados muertos, el número de máquinas destruidas, el número de comandantes relevados, arrestados o retirados discretamente. Todo ello fue filtrado, manipulado y, en casos clave, simplemente ocultado. Las cifras oficiales rusas sobre las pérdidas de vehículos blindados en la Primera Guerra Chechena, que se extendió desde diciembre de 1994 hasta agosto de 1996, se han citado en diversas ocasiones con niveles que los analistas militares independientes consideran drásticamente inferiores a los reales. Investigadores occidentales, incluidos académicos de instituciones como el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, estimaron que las pérdidas rusas de vehículos, artillería y equipo conexo fueron varias veces superiores a las cifras oficiales. La cifra real sigue siendo, hasta el día de hoy, objeto de debate académico, en parte porque los registros que permitirían esclarecerla permanecen clasificados o han sido destruidos. Pero las máquinas en sí no podían ocultarse por completo. El metal pesa. Su eliminación es costosa. Y el ejército ruso a mediados de la década de 1990 era una institución que operaba con un presupuesto desplomado. Lo que no se desguazaba, a menudo se almacenaba. Cientos de vehículos, chatarras, dañados pero no destruidos, en diversos estados de ruina, terminaron en lugares elegidos por su discreción más que por su accesibilidad. Y entonces, poco a poco, los satélites comenzaron a encontrarlos. Comenzó de forma gradual. Las imágenes satelitales comerciales, cada vez más accesibles para investigadores y periodistas a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, empezaron a revelar anomalías. Concentraciones de grandes objetos metálicos en terrenos cercados y campos remotos. Agrupaciones demasiado organizadas para ser aleatorias, demasiado numerosas para ser pequeñas. Los analistas que dedicaban sus días a examinar las imágenes satelitales comenzaron a marcar ciertos objetos, a señalarlos, a enviar impresiones borrosas a sus colegas y a preguntarles si aquello era lo que creían que era. Para cuando las imágenes comerciales de alta resolución de proveedores como Digital Globe y, posteriormente, Planet Labs, se hicieron ampliamente accesibles en la década de 2010, la situación era innegable.
Existían múltiples emplazamientos en Rusia y en el antiguo espacio soviético donde se había depositado equipo militar desmantelado y dañado a una escala que sugería un ocultamiento deliberado más que un simple almacenamiento. Investigadores de inteligencia de fuentes abiertas, que operaban desde habitaciones y oficinas universitarias utilizando únicamente transmisiones satelitales comerciales y una cuidadosa verificación cruzada, estaban elaborando inventarios de pérdidas militares rusas que el Ministerio de Defensa ruso nunca había reconocido oficialmente. Uno de los lugares más impactantes, documentado en detalle por investigadores, incluidos los asociados al proyecto analítico Oryx, que se hizo famoso en el contexto de conflictos posteriores por su meticulosa documentación visual de las pérdidas de vehículos. Fue un extenso complejo en la región de los Urales. Las imágenes satelitales mostraban hileras interminables de cascos de vehículos blindados, algunos aplastados, otros dañados por el fuego, otros simplemente desgastados hasta el punto de ser irreparables. La magnitud era extraordinaria. No se trataba de decenas de vehículos, sino de cientos. La respuesta del gobierno ruso a estos descubrimientos, como era de esperar, no fue una corrección ni una aclaración, sino una exigencia. Se denegó el acceso. Los periodistas que intentaron acercarse a ciertos lugares fueron rechazados, a veces por guardias armados, a veces por una obstrucción burocrática tan impenetrable que venía a hacer lo mismo. Los portavoces oficiales dieron respuestas evasivas cuando se planteó el tema, remitiéndose a los procedimientos normales de mantenimiento y eliminación de residuos, utilizando un lenguaje rutinario para describir algo que claramente no lo era. Pero los cementerios eran solo una parte de la historia. El verdadero encubrimiento era doctrinal. Lo que el ejército ruso y su cúpula política necesitaban ocultar con mayor urgencia no eran los restos materiales. El metal se oxida, se recicla y se elimina discretamente. Lo que necesitaban ocultar con mayor urgencia era la lección, porque la lección que Grozny proclamó a viva voz, con tanques en llamas como colofón, fue una lección que desmanteló el mito fundacional del poder militar soviético ruso. El mito era el siguiente: la armadura rusa era invencible en masa, que el peso descomunal de los tanques de la serie T, desplegados en número suficiente y con la coordinación necesaria, podía superar cualquier obstáculo, que el modelo del grupo de maniobra operacional, la lanza blindada, era válido no solo en las llanuras abiertas de Europa Central, sino en cualquier lugar, en cualquier entorno y contra cualquier adversario. Grozny destrozó ese mito, campo de mente, de forma categórica. En una sola noche, la realidad que surgió de los escombros fue que los vehículos blindados en apoyo de infantería son una trampa mortal en terreno urbano, que los tanques no pueden combatir eficazmente en entornos donde las amenazas provienen de alturas y a corta distancia, que las fallas de comunicación a nivel de pelotón y compañía pueden convertir una sofisticada formación blindada en un conjunto de cajas aisladas en llamas, que la moral, el entrenamiento y la cohesión de la unidad, los factores humanos, importan más que cualquier especificación técnica del blindaje. Estas lecciones no eran nuevas. Ya se habían identificado, de diversas formas, en la Guerra Civil Española de la década de 1930, en las batallas de Stalingrado y Berlín de la década de 1940 y en la experiencia israelí en Suez en 1973. El ejército ruso tenía acceso a toda esa historia, pero las culturas institucionales son poderosas. El mito del puño blindado estaba tan profundamente arraigado en la identidad militar soviética, tan fundamental para la formación de los oficiales, la redacción de la doctrina y la justificación de los presupuestos, que afrontarlo con honestidad habría requerido una reestructuración de toda la institución, lo cual habría implicado admitir que toda la institución había estado equivocada. Esa admisión nunca llegó. No officialmente, no del todo, y ese fracaso tuvo consecuencias que resonarían durante décadas. Hay un hombre cuya historia se entrelaza con esta historia más amplia. Su nombre era el general Anatoly Kulikov. Fue nombrado comandante de las fuerzas federales rusas en Chechenia a principios de 1995, tras el catastrófico fracaso del asalto inicial, con la tarea ardua y brutal de tomar Grozny edificio por edificio, manzana por manzana, en un asedio que duraría meses y costaría un número incalculable de vidas. Kulikov no fue quien planeó el desastre. Fue el hombre al que le entregaron un edificio en llamas y le ordenaron que lo rehabilitara. Lo que Kulikov comprendió, y que los artífices del asalto del 31 de diciembre no, fue que la única manera de combatir en un entorno urbano era tratarlo como tal, una obviedad, pero que representó un cambio radical en la forma en que las fuerzas rusas habían estado operando.
Presionó para que las unidades de infantería despejaran los edificios antes de que avanzaran los blindados. Insistió en enfoques más lentos y metódicos. Intentó restablecer la coherencia en las comunicaciones. Finalmente, logró que la situación llegara a una conclusión que el gobierno ruso pudo presentar como una victoria. Pero el costo fue asombroso. La ciudad de Grozny, descrita en 1995 por un representante de las Naciones Unidas como la ciudad más destruida del planeta, quedó reducida a escombros. La catástrofe humanitaria alcanzó una magnitud que los observadores internacionales tuvieron dificultades para cuantificar. Decenas de miles de civiles murieron. Cientos de miles fueron desplazados. Y el ejército ruso, a pesar de haber logrado finalmente control, sufrió pérdidas humanas y materiales que nadie en Moscú quiso incluir en un comunicado de prensa. En entrevistas y memorias posteriores, el propio Kulikov se mostró cauto y mesurado. Habló de la complejidad de la situación, de los ajustes necesarios y de las lecciones aprendidas. Era producto de la misma cultura institucional que había provocado el desastre y hablaba su mismo idioma. Lo que no dijo explícitamente fue lo que las pruebas demostraban claramente: que el ejército ruso había enviado a sus hombres a Grozny con tanques en lugar de doctrina, con armamento en lugar de entrenamiento, con el fantasma de la invencibilidad soviética suplantando la realidad de un ejército sumido en una profunda decadencia institucional. La Segunda Guerra de Chechenia, iniciada en 1999 bajo el liderazgo de Vladimir Putin, un exoficial de inteligencia, demostró que algunas lecciones se habían asimilado parcialmente. Las fuerzas rusas actuaron con mayor cautela y con mayor disposición a utilizar artillería y fuerza aérea para arrasar el territorio antes de enviar blindados. Si bien las pérdidas seguían siendo significativas, no se repitieron los asaltos frontales blindados a los centros urbanos, como los de Nochevieja. Pero parcialmente absorbido no es lo mismo que completamente comprendido. Y los cementerios de armadura seguían creciendo, porque el problema fundamental, la brecha entre el mito del poderío militar ruso y su realidad, nunca se abordó con honestidad. Los T-80 y T-72 habían demostrado ser catastróficamente vulnerables a las granadas propulsadas por cohete disparadas a corta distancia y desde arriba. La solución, en lugar de una revisión fundamental de la doctrina de blindaje, fue gradual. Se añadió blindaje reactivo. Se añadieron sistemas de protección activa. Se añadió blindaje de jaula alrededor de la torreta. Esas estructuras en forma de cesta que se convirtieron en un elemento visual característico de los tanques rusos que operaban en zonas de conflicto. Estas fueron mejoras, pero no abordaron el problema de fondo, que era que un tanque sin apoyo de infantería entrenada y motivada en un entorno urbano sigue siendo, como lo expresó memorablemente un analista militar británico, un ataúd muy caro. Los cementerios que se habían empezado a construir durante las guerras de Chechenia no dejaron de llenarse una vez terminadas dichas guerras. Cuando las fuerzas rusas cruzaron a Georgia en agosto de 2008, en la breve pero significativa guerra por Osetia del Sur, las imágenes satelitales y el análisis de fuentes abiertas registraron pérdidas que, una vez más, fueron ocultadas en los informes oficiales rusos. Cuando las fuerzas rusas entraron en el este de Ucrania en 2014, y cuando el conflicto indirecto en el Donbass comenzó a generar un flujo constante de pérdidas de vehículos, los analistas de Oryx y sus colegas estuvieron allí, documentando, a partir de imágenes satelitales y fotografías de redes sociales, lo que el Ministerio de Defensa ruso no anunciaba. Los vehículos blindados que aparecían en videos grabados en el este de Ucrania, claramente rusos en su configuración y marcas, fueron registrados minuciosamente. Los lugares donde se remolcaban los vehículos dañados, los talleres de reparación por los que pasaban o no, los complejos remotos donde se acumulaban los vehículos inservibles, todo fue documentado por investigadores cuyas únicas herramientas eran imágenes disponibles públicamente y una metodología rigurosa. Y entonces, en febrero de 2022, los cementerios dejaron de ser una metáfora. Cuando las columnas blindadas rusas entraron en Ucrania en la mayor invasión terrestre europea desde 1945, el mundo descubrió en tiempo real que las lecciones de Grozny no se habían aprendido, en ningún sentido estructural significativo. Los tanques avanzaron sin el apoyo de infantería adecuado. Los sistemas de comunicación fallaron. La logística colapsó. Las columnas se quedaron sin combustible. Los T-80 y T-72 ardieron en las carreteras y campos ucranianos precisamente por las mismas razones por las que habían ardido en las calles de Grozny, porque el blindaje por sí solo, sin la infraestructura humana de entrenamiento, doctrina, moral y suministros, es una máquina que solo puede fallar de una manera específica, espectacular y fotogénica.
El proyecto Oryx, que para entonces había perfeccionado su metodología tras años de práctica, comenzó a documentar las pérdidas rusas en Ucrania con un rigor sin precedentes en la historia de la inteligencia de fuentes abiertas. Cada vehículo ruso destruido, dañado o capturado, del que existía confirmación visual, se registraba con su ubicación, su estado y la evidencia fotográfica correspondiente. Al final del primer año de la guerra a gran escala, las pérdidas visuales confirmadas de vehículos blindados rusos habían superado el inventario total de la mayoría de los ejércitos europeos. Las cifras eran tan elevadas que se convirtieron en una especie de concepto abstracto. Se podía decir 1.500 tanques destruidos o capturados confirmados, y el cerebro simplemente se negaba a generar una respuesta emocional apropiada ante semejante número. El gobierno ruso, guiado por el mismo instinto que había prevalecido en Chechenia 3 décadas antes, reprimió, cuestionó y tergiversó la información. Las cifras oficiales de pérdidas no guardaban relación alguna con lo que los analistas independientes habían constatado visualmente. Se recurrió nuevamente al lenguaje del silencio estratégico, a la gestión burocrática de la catástrofe, con el mismo vocabulario y la misma deshonestidad fundamental. Y en algún lugar, presumiblemente, siguen añadiendo más cementerios. En el análisis militar existe un concepto llamado aprendizaje institucional, que se distingue del aprendizaje individual en un aspecto importante. Un soldado, o incluso un comandante, puede aprender de una experiencia catastrófica. Puede asimilar la lección personalmente, modificar su comportamiento y tomar decisiones diferentes en el futuro. El aprendizaje institucional es más complejo. Requiere que la institución reconozca formalmente los errores, que modifique su doctrina, su entrenamiento, sus prioridades de adquisición y su cultura, que recompense a los oficiales que dicen verdades incómodas y que castigue a quienes mienten para facilitar la situación. El ejército ruso, a lo largo del arco que va desde Grozny en 1994 hasta los campos de Ucrania en la década de 2020, ha demostrado repetidamente que carece de un aprendizaje institucional sólido. Cuenta con personas inteligentes y valientes, con momentos de adaptación táctica e ingenio local, pero a nivel de cultura institucional, el nivel que determina que se enseña en las academias militares, que se incluye en los manuales operativos y que se informa a los políticos, se ha protegido del análisis honesto que un fracaso catastrófico debería exigir. Esa protección tiene un nombre. Se llama secreto. Es la decisión de ocultar el cementerio de tanques en lugar de explicarlo. Los hombres que murieron en aquellos 80 en llamas la víspera de Año Nuevo en Grozny no eran abstracciones. Eran seres humanos, la mayoría muy jóvenes, que habían sido introducidos en máquinas y enviados a una ciudad por personas que no comprendían a que los enviaban, o que, comprendiéndolo, los enviaron igualmente, o que, comprendiéndolo, les era indiferente, lo cual es la posibilidad más inquietante de todas. Sus nombres no fueron publicados en una lista oficial transparente. Sus familias recibieron notificaciones que, con frecuencia, eran incompletas o confusas. El aparato estatal que había creado las condiciones para sus muertes centró su atención, casi de inmediato, en gestionar la información sobre esos fallecimientos en lugar de llorarlos con honestidad. Algunos fueron enterrados en tumbas sin nombre o en fosas excavadas en secreto antes de que sus familias recibieran noticias, siguiendo la arraigada tradición soviética de gestionar la muerte antes de que las familias pudieran hacer demasiadas preguntas. Algunas familias recibieron los cuerpos años después. Otras no recibieron nada. Solo silencio, una carta modelo y una pensión que apenas alcanzaba para un billete de autobús para preguntar en la oficina equivocada qué había sucedido con su hijo. El cementerio de tanques no es solo un lugar físico. Es también una forma de afrontar la pérdida humana. El mismo impulso que llevó a los militares a ocultar los restos retorcidos de los blindados destruidos también impulsó a la burocracia a ocultar la magnitud de las bajas humanas, no por compasión, ni para proteger a las familias en duelo de más dolor, sino para proteger una narrativa institucional de la disrupción que habría causado una rendición de cuentas honesta. En la región de Kharkov, en Ucrania, o lo que era la región de Kharkov antes de que la guerra cambiara el significado de las regiones, las fuerzas ucranianas, durante la contraofensiva de 2022, encontraron equipo militar ruso abandonado en cientos de kilómetros cuadrados. Tanques con los motores en marcha, vehículos de municiones con las llaves puestas, vehículos de transporte de personal con las escotillas abiertas y las pertenencias personales de sus tripulaciones aún dentro, fotografías, cartas, comida, ropa de civil traída para después de la victoria que, en teoría, no debería durar más de 3 días. Periodistas internacionales lo fotografiaron todo.
Los analistas lo catalogaron. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Y en algún lugar del Ministerio de Defensa ruso, alguien probablemente estaba redactando un informe que describía la situación en un lenguaje tan opaco que un lector alejado de la realidad no tendría ni idea de lo que realmente había ocurrido. Ese es el legado soviético. No los tanques, el lenguaje institucionalizado y arraigado de no decir la verdad. Los cementerios acabarán siendo encontrados. Todos ellos. La tecnología satelital es demasiado avanzada ahora. La metodología de inteligencia de código abierto es demasiado sofisticada. Los investigadores son demasiado pacientes y numerosos. Cualquier atisbo de ocultamiento que fuera posible en 1995, cuando las imágenes satelitales comerciales eran borrosas, escasas y caras, ya no es posible. Cuando un analista motivado con una computadora portátil y una suscripción puede analizar un depósito de almacenamiento en los Urales hasta el nivel de cada vehículo. En este sentido, la historia se ha vuelto más difícil de ocultar. La evidencia física persiste. Las máquinas son demasiado grandes para desaparecer por completo. ¿Y quiénes estuvieron allí? Los soldados, los periodistas, los cooperantes, los civiles, recuerdan. La memoria es, a su manera, la forma más obstinada de documentación. No se puede clasificar. No se puede reciclar como chatarra. No se puede encerrar tras una valla con un guardia armado. La Unión Soviética intentó legitimar su poderío militar basándose en la idea de que su fuerza era invencible, que sus ejércitos de tanques representaban una fuerza tan abrumadora que el mundo simplemente se adaptaría a sus exigencias en lugar de arriesgarse a sufrir las consecuencias de la resistencia. Esta idea requería, constantemente, la supresión de cualquier evidencia en contra. Los cementerios son esa evidencia, alineados en filas, oxidándose silenciosamente en campos que el Estado esperaba que nadie jamás observara con atención. El mundo miró, y sigue mirando, y cada casco oxidado en cada yacimiento oculto es una lección que alguien pagó a precio de oro, con el valor de su propia vida, y que la institución a la que sirvió no quería que el mundo aprendiera. En definitiva, eso es lo que hace que estos cementerios sean más que historia, más que geopolítica, más que una historia sobre tanques, doctrina y engaños burocráticos. Cada uno de ellos es un recibo, un comprobante de pago, evidencia de un costo incurrido y luego oculto, facturado a personas que no tuvieron voz ni voto en la transacción y cobrado a familias que merecían, como mínimo, la dignidad de una cuenta honesta. El cementerio de tanques que la Unión Soviética, y luego Rusia, intentó ocultar no es solo un secreto, es un espejo. Y la máquina que nos devuelve la mirada desde su interior se parece mucho a todas las instituciones que alguna vez decidieron que gestionar su propia reputación importaba más que la verdad sobre lo que les hizo las personas que confiaron en ellas con sus vidas. Si esta historia te conmovió, si sentiste peso de silencio, dale a me gusta. Solo te tomará un segundo y harás que esta historia llegue a alguien que necesita leerla. Estas son las historias que merecen tener mayor alcance del que suelen permitir los algoritmos. Suscríbete a Español Historias si aún no lo has hecho. Cada semana te traemos las historias que no quedaron registradas oficialmente, aquellas que fueron enterradas, ocultadas, silenciadas o simplemente olvidadas por las instituciones que las crearon. Nosotros las desenterramos. Esa es nuestra labor. Quiero hacerles una pregunta en los comentarios. No es una pregunta para un debate. Es una pregunta seria. Cuando se enteran de que un gobierno oculta pruebas de pérdidas militares, ocultando el verdadero costo de una guerra a su propio pueblo, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Protestar? ¿Periodismo? ¿Tener paciencia para que la historia lo aclare? Díganme qué piensan realmente. Leo todos los comentarios. La semana que viene, nos adentraremos en una historia que comienza con un solo soldado, un solo rifle y una misión tan clasificada que oficialmente no existió durante 40 años. No te lo esperas. No te la pierdas. Gracias por ver este video. Gracias por interesarte en esos aspectos de la historia que no deberían recordarse. Esta comunidad está formada precisamente por personas así, y eso es más importante de lo que imaginas.